Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio, ya la sexta entrega de esto que nosotros le dimos por nombre Sin Titular y que se entienda que no es sin titular porque no tenemos nombre, sino que es sin titular por la relación que tiene el titular en el uso del diseño gráfico, que el titular se ocupa en los diarios, en las revistas, en las páginas web, etcétera. Entonces, ¿qué sería todo eso sin un titular? Nada, porque nadie leería nada, porque nadie admitiría que lo que leen es un clickbait. Ustedes han metido un clickbait desde siempre. Siempre han estado viviendo en un clickbait y ustedes no lo sabían. Pero ya en esta entrega que va a ser un poquito personal, por así decirlo, porque vamos a hablar mucho de nosotros, ya que vamos a dar los primeros indicios de cómo fue nuestra práctica laboral. Y Uy, de hecho, la primera práctica laboral. Así que, Mati, antes de adelante. empezar, saluda. Buenos días, buenas noches. En la hora, Buenas noches ya, la hora que sea. buenos días. No, no, pero es que nunca se sabe a quién nos están escuchando. Chiquillos, bienvenidos En a Japón son un los días. nuevo capítulo. Este capítulo, como dijo mi compañero, va a tener harta historia, harta experiencia y ojalá podamos resolver hartas dudas respecto a un tema que igual es bien, siempre es medio complejo, se tienen, nunca sabéis lo que va a hacer, qué hacer primero, qué hacer después, si va a ser tan grave, si no, que es esa práctica, la primera práctica. La práctica a la que todos le temen porque nadie sabe qué chucha va a ser de cada uno. Sí, Es una de las etapas más complicadas porque supuestamente deberíais hacerla cuando estáis en clase y todo el atado, pero bueno, sumarle una práctica profesional que prácticamente uno lo entiende en ese momento como que se está jugando así el puesto de trabajo, ujú, que igual es importante eso, así como sí, tomárselo en serio. sí, igual te Pero podés la quedar con práctica, la primera un... práctica laboral, O sea, en el mejor de los con un casos te caes con contacto un al buen menos. contacto, pues sí, esa es la idea. Sí, sí, de todas maneras. Pero al fin y al cabo, la gente que te toma sabe que eres un estudiante y saben que te falta harto. Sí, Pero no quita el hecho que te vayan a tomar en serio. obvio. Porque eso es lo más importante. Si en algún lugar no los toman en serio, es mejor irse porque Puta, sí, pues. la idea es crecer, po. Me hiciste acordarme de una anécdota que me contó una profe ahí en el Duoc una vez. Tú estabas ahí, parece, po. No estaba, ¿te acordás que estaba revisando unos trabajos al final de una exposición? Y nos contó de cuando ella estaba haciendo la Ah, ya, práctica, ya sí. que estuvo casi prácticamente como un junior y se aburrió y se fue. Porque nos contaba que Sí, po. muchos alumnos trataban como de, bueno, en su tiempo sobre todo, todos querían irse como a una agencia así muy bacán hacer la práctica, era como lo que todos querían, irse a la agencia más bacán posible a Santiago. Y claro, pues a ella le funcionó, Sí, ella po. entró a una agencia grande con un harto equipo, pero por lo mismo dijo que como el equipo era tan grande y ya tenían su sistema todo, casi a ella como practicante no le daban nada, casi así como estaba ahí puro haciendo la hora. Y en el momento en el que se aburrió fue cuando la Sí, po. mandaron a comprar un café, así que dijo que no, ahí se dijo que no iba a seguir haciéndola, prefirió terminarla y nos contó que se Nah. fue a un, me acuerdo que era como un grupo A un estudio a un estudio, chiquitito, pero po. era de la Católica, nos dijo, que era como una sección editorial de la Católica Sí. donde había menos diseñadores y dijo que en ese lugar aprendió mucho más que en una grande, porque le permitieron hacer más cosas, tuvo que resolverlas, había más tareas por hacer. Así que sí, Sí, po. una buena historia como para comenzar. Mientras menos, mientras menos gente, en resumen, fue que es mejor, po. Es mejor buscar, podía entrar a la agencia más grande. Pero hay tanta gente que probablemente no vaya a haber trabajo en el que uno, con el tiempo que ya lleva de la carrera, pueda manejar, po. Exacto. Porque después eso ya te dan cosas más pesadas cuando estás en la segunda Sí, práctica. po. Pero de eso vamos a hablar, obviamente, en otro capítulo y que probablemente vaya a ser un especial. Ojalá. ¿Un especial en qué sentido? En que ya es momento de tener una cercanía mayor con ustedes, nuestra audiencia, y de que gente pueda llegar a preguntarnos cosas para saber quizás cosas más detalladas de la carrera, de las vivencias que hemos tenido, quizás nos pueden encontrar un problema y nosotros les podemos ayudar o no en darle una respuesta a eso.
Pero eso lo vamos a estar dando en los próximos capítulos y obviamente los vamos a avisar por nuestras redes sociales que ya están en camino. Sí, estamos trabajando en Pero ello. antes de entrar de lleno, sí, y antes de entrar de lleno, tenemos una gran Buena, noticia, buena. que es que tenemos nuestro primer partner de Sin Titular y nuestro primer partner muy especial, porque ¿ustedes se han imaginado alguna vez cómo se verían en la serie, así como en su serie favorita, en los monitos chinos favoritos que ustedes tienen? Por ejemplo, no sé, pues, cómo sería el Matty Simpson, cómo sería el Enzo Uzumaki, o en volada tu hermano o tu hermana en Ricky Morty, ¿cachai? Puta, nuestro primer partner trazados en serie, por fin te lleva a tu serie favorita. Va. Ellos lo que hacen es, a través de una fotografía que tú le envías, te pasan a tu serie favorita, ¿cachai? Ellos tienen un catálogo de distintas series que manejan, entre ellos están Los Simpsons, está South Park, weón, que eso les queda en la raja, ¿cachai? Incluso está Dragon Ball, Naruto, y hay caleta de fondos más. Así que, trazados en serie, están en Instagram, los pueden buscar, así que bienvenido a ellos y muchas gracias por aceptarnos nosotros como partner. Así que les recuerdo, trazados en series, porque estar en tu serie favorita es Sí, posible, la raja. y en especial La ahora. raja, nuestro partner. Así que La bravo, un raja, nuestro aplauso. partner. Sí, sí, ahí nos van a estar ayudando y nosotros igual los vamos a estar ayudando a ellos. Así que ahora sí, po, es momento de entrar a lo que nos convoca hoy día. Nuestra primera práctica, que en nuestra universidad le decían la práctica laboral. Primero, Mati, si querés empezar un poquito, cuéntanos un poco cómo tú conseguiste tu primera práctica. Espérame, ¿no? Deberíamos empezar un poco como para que no quede en el aire, para que se entienda a qué nos referimos con la práctica laboral, a Ya, diferencia de pues. la otra, ¿o no? Ya, pues. Sí, ¿no? De todas maneras. De hecho, está súper bien. Empieza tú dijiste. Ah, ya, cagué. No, ya, mire, en nuestro caso al menos, como para que se vaya entendiendo un poquito, nosotros tenemos las dos prácticas que habíamos mencionado. Esta, la práctica laboral, ah, lo que busca es un desempeño como estudiante, pero más de una forma operativa, diría yo, más que de una forma creativa. Para que se entienda, lo que se busca en esta primera práctica es que tú puedas usar máquinas, editar fotos, editar elementos vectoriales también, pero bueno, sobre todo énfasis en las máquinas, en armar producto, imprimir producto, cortar. Eso a diferencia de que como tú trabajaras en la segunda práctica, que es ya proponiendo un proyecto, tomando un proyecto, dándole soluciones, haciendo una marca, por ejemplo. Ya eso es diferente. Esa es la diferencia entre esta práctica, como para que todos lo puedan entender. Y la práctica, o sea, lo más importante es que esta se da a los 2 años de la carrera. Al menos nosotros 2 años significa la mitad de la carrera. Entonces, de cierta manera es un ramo más. Para nosotros fue un ramo más. Pero la universidad nos da la opción de poder tomarla en verano o cuando, o sea, no cuando lo viéramos conveniente. Porque para seguir en algunos ramos había que tomar esa práctica. Entonces, puta, de manera obvia, si no tomáis la práctica de la mitad antes de hacer la última, no podéis dar la última. Porque, no sé, un poco de lógica, ¿cachai? Pero, pero eso, y como dice el Mati, claro, la mejor forma de describirlo es que a nosotros nos pidieron hacer una práctica muy operativa más que creativa. Y de hecho, a mí lo que siempre nos dijeron es que nosotros no podíamos diseñar en esa práctica. Así como que nosotros Sí, no está bien, podíamos súper hacer importante. procesos creativos de diseño y nos ponían mucho énfasis en eso. De hecho, en cierta parte nos dijeron que podíamos hasta trabajar en web y en prototipado, como que el área que casi nadie cachaba de eso. O en realidad el que muy No, pocos eso está manejaban, brígido. porque bueno, enseñaron solamente un semestre. Y había gente capa igual. Yo me acuerdo que había mucha gente que era muy capaz de hacer esas cosas, pero aún así creo que nadie encontró en eso. Creo que es un área Yo igual no un poco recuerdo más haber delicada. tenido algún conocido en que hubiera hecho la práctica en web. Sí.
Es que eran complicadas porque ahora así como trabajando dentro de esa área, puedo decir que llegue un practicante a manejar prototipado, viniendo de diseño gráfico no es muy seguro, la verdad. Como que podía entender, Ujú. pero también te van a enseñar muy poco. Porque antes de trabajar en el lugar donde estoy ahora, yo repasé todo lo que era HTML y CSS y hasta el momento no he aprendido mucho, así como de cosas nuevas. He puesto en práctica. Ahora Ya, tengo eh, como cierto ritmo en hacer las cosas, lo hago más rápido, ¿cachai? Pero no he aprendido nada así fuera de lo común. Porque lo que en la empresa manejan son cosas que ya están listas prácticamente. Entonces, entiendo. más encima cuando aparece algo nuevo, a mí me mandan a diseñar la web, no me mandan a prototiparla. Entonces, que llegue alguien, incluso en segundo año de carrera, a decir así como, hoy me gustaría prototipar páginas web, es difícil que lo tomen Sí, en igual es cuenta. difícil. Sí, pues, En ¿no? Y bola, el tema es que si querían web, tendría, como decís tú, pues, podríais llegar a un equipo en el que pudierais diseñar la web antes de que se vaya a prototipar. claro. Pero el problema es que esa tarea se te da para la otra práctica, no para esta. Sí, exacto, muy bien dicho. Y con el resto de áreas, claro, podía trabajar en editorial y en imprenta y puta, estaba ahí con la mejor práctica del mundo. De hecho, mucha gente la Sí, yo hacía hice en un proyecto la... editorial. Sí, pues, tú estuviste en... Era como un estudio, se puede decir. No, pues la primera práctica yo la hice con un profe. Trabajé para él, Ah, para su claro. marca, en sus proyectos que él hacía como su marca como diseñador. ¿Verdad, pues? Con pelado. Sí. Sí, en la otra yo estuve una Ah, editorial ¿verdad, pues? chiquitita. Sí, la Sí, no, chiquitita. pero sí, después quiero hablar de, bueno, adelantar un poco, pero sabéis que para mí esa fue una experiencia muy bacana. A ver, me pasó un poco como la anécdota de la que conté de la profe, de haber Ujú. llegado a un lugar donde, bueno, no había diseñador gráfico y haber tenido que tomar esas cosas yo, todo, me gustó. Claro, claro. Bueno, Y pero ya, pues, y volviendo al tema. ahora que Y ahora dijiste sí. eso de que estuviste con tu profe, ¿tú cómo conseguiste la práctica con el Igual, profe? no sé, ahora en este momento no me acuerdo perfectamente cómo habrá sido el tema, pero en resumidas cuentas lo que hice fue es que tenía que buscar la práctica, yo lo conocía a él, había tenido una buena relación con las clases, me había ido bien con los trabajos, entonces de esta forma el profe ya como que ya confiaba en los trabajos que yo hacía y debió haber salido entre una conversación de, oye, ¿por qué no hacer la práctica acá conmigo? Me ayudáis en los proyectos y te quedas cerca del Duoc. Y puta, era la mejor opción, po. Ah, Me salvó caleta. buena. Porque, Sí, pues. porque también, como lo mencionaste al principio, yo la hice mientras estaba haciendo clase. Entiendo que tú la hiciste en verano o estabas ahí en clase. No, no, la primera también la tuve que hacer en clases, pero la di al siguiente año. Por ejemplo, teníamos práctica, teníamos que tomarla el Sí, pues yo igual segundo la di en el semestre del tercero. segundo año y yo la Ujú. di en tercer año. Sí. Yo la di en tercer año De hecho, igual, como que sí. creo que la empecé antes. Creo que la empecé así como en febrero. O si no, estoy puro weyando y la empecé después. Ya. Ah, Pero no, si sí. estábamos en el mismo semestre haciendo la práctica, pues. Entonces, Sí, pues. ya, a mí Sí, bueno, me sí. salía muy cómodo porque este profe vivía muy cerca de la clase, o sea, de la clase, del Duoc. Entonces, yo salía de clase y bueno, me iba para allá donde estaba él trabajando, aprovechaba una hora y iba ganando hora todos los días, bueno, era bacán. Sí, pues. Eso es lo otro. Nosotros nos pedían horas que completar. Más que hacer como completar tareas y cosas así. A nosotros al final nos pedían así como horas completadas. Y la persona Sí, que nos estuviera supervisando tenía que dar como juicio de que esas horas fueron cumplidas, po. Teníamos que firmar sí, unos po, papeles y la wea. Sí. sí, sí, sí. Obviamente esos papeles se hacían el último día. Juan, ya, mira, menos mal que lo mencionaste, mencionémoslo al tiro. Juan, cabro, cuando ustedes, en cualquiera de las dos prácticas, cuando tengan que rellenar las hojas de la hora, háganlo al tiro, weón, háganlo al tiro. Uno Sí, siempre piensa así como, de todas maneras. weón, la hago después, ¿qué tanto? Si lo hago en un rato. Porque uno dice así como, bueno, ¿para qué voy a andar así como ahora gastando 20 minutos, 10 minutos, si después lo puedo hacer todo de una y al tiro?
Pero el problema es que, que después no sabéis cómo hacer calzar la hora, weón. Porque, Sí, pues, porque en un mucha, punto dejáis de contar las horas, pues. sí, po. Y bueno, cuando tú tenías un horario fijo, ya ahí es más fácil, porque claro, después calculáis nomás. Sí, Pero hay claro. muchas prácticas, como a mí en la primera, es que igual variaba un poco. Había días que trabajaba más, había días que me tenía que ir por hacer algo, entonces había una hora menos, la recuperaba después. Igual variaba un poco. Entonces ahí es cuando viene el problema, porque después no hayáis cómo acordarte de las horas. Igual es un tema complicado. Así que apenas hagan su día laboral, vayan rellenando esas cuestiones al tiro, se van a ahorrar un montón de malos ratos y van a adelantar pega. De hecho, ese es uno de los puntos que nosotros tenemos anotado acá. Que le pusimos que no hiciste tu papeleo anoche. Sí, Que yo lo estaba a haciendo ambos cuando y a tenía que muchos entregar el compañeros, informe, weón. Fue a muchos muy... nos pasó, weón. Por no decir que a todos. Porque, a ver, el tema, claro, cuando tenía el horario fijo era terrible fácil, pero habían ocasiones en que incluso con el horario fijo tú te olvidabas de las tareas en específico que hacías. Y a Eso. nosotros nos pedían rellenar eso, weón. Sí, po. Entonces de repente Da un igual si día tú tenías no te la hora, acordabas si y no qué te acordabas, hiciste, po. sí, pues. Y que hay así como, acá repetí esto, o acá empecé lo otro, y a veces hiciste las dos cosas, Sí, y en todo y eso te demoraba, y así. no todos los días estás haciendo lo mismo, po. No, pues, por ejemplo, a mí me pasaba eso, po. A mí me pasó mucho de que en esta práctica, tuve tareas que no eran de corridas, como que no era siempre, no era un proceso como lineal, porque, a ver, yo también la conseguí con un profe. De hecho, un poquito antes de seguir, quiero contarle esta historia de que yo a este profe lo conocí y le pedí ser su asistente desde el primer año. Yo me acuerdo que en el primer año estaba como embalado tengo que aprender así toda la weá, si me puedo conseguir a alguien mejor y la weá así terrible embalado. Después con el tiempo se me fue quitando. Pero igual El fue, curso fue buena intensivo. carta preguntar curso intensivo así, weón. Tomando curso en doméstica y ni existía la weá. Eh, pero un día le pregunté a un profe así como, oiga, profe, ¿usted no necesita un asistente por casualidad? Porque, puta, mi vieja era como de esa estudiante. Como que le preguntaba mucho a los profes, creo que hizo ayudantía, como que en ese sentido mi vieja era súper cabezona. Entonces yo nunca había escuchado de estudiantes, ayudantes, en diseño gráfico. De partida porque no cachaba a nadie que estudiara diseño gráfico. Entonces yo le pregunté a este profe si necesitaba ayudante y me dijo que sí, po. Y yo desde el segundo semestre del primer año empecé a trabajar de cierta forma con él. Él tiene o tenía un emprendimiento que de hecho síganlo, weón, se llama Cuaderno a Mano. Y como dice su nombre, son cuadernos hechos a mano, con una técnica de encuadernación en particular. Y ellos lo mezclan con distintos tipos de impresión. Entre ellos serigrafía, de repente le meten spray y hacen cuadernos súper sobrios, súper bonitos. Y son prácticamente de colección porque ninguno es igual al otro. Ninguno tiene la misma gráfica que el otro. Entonces, ya pasando el tiempo, como que llegó el punto de decir esto así como, oye, ¿sabéis que necesito la práctica? Y nosotros ambos, tanto mi profe como yo, teníamos la duda si a nosotros ni iban a validar esa práctica. Así como si trabajar yo con él servía de práctica. Y igual se huevió caleta, pero él por ser profe como que le dijeron, ya sí, obvio, pero tenéis que como que ser empresas y como que no tenéis que pasar la práctica como la hice con el profesor tanto, sino que hay que pasarla Ya, como que la hiciste eso es importante con el porque no te puede dar, emprendimiento, la práctica no te la taller, puede dar estudio, tanto. una persona natural, por así decirlo, Un así como docente. Sí, pues. yo, yo Juanito Pérez, te doy la práctica porque soy diseñador y claro, tengo título y todo, pero no, necesita tener una empresa. Un, ¿Cómo Sí, se...? pues. Tenía persona ¿Cuál era como el jurídica, no sé, requisito weón. técnico? No sé si era persona jurídica, era como tener... Ah, no sé, bueno, me fue pésimo la Inicio de administración. actividades.
Eso, inicio de Creo que actividad. fue inicio de actividad. Sí, era que tenía que ser algo con inicio de actividad. Y en este caso, cuaderno mando lo tenía. Bueno, Entonces ahí empecé a hacer la práctica ahí. Y, y puta, el papeleo igual era hueviado. Así como que de partida como éramos ya un poco más partner con este profe. eh, Igual nos tiramos del hueveo, ¿cachai? De que el papeleo lo haces tú, el papeleo lo hago yo. Y al final gran parte como de la parte de la empresa la hizo él, po. Pero ya con todo el resto del informe y las cosas lo hice yo. Y, y mucho papel, hermano. Así como mucha weá que llenar, mucho formulario, mucha revisión. De hecho, como que supuestamente un docente te tenía que ir a ver a la práctica ya, para ver si nunca. estabas ahí haciendo la Ahí weá. nunca, en ninguna de las dos. Nunca En ninguna de fueron, las weón. dos. Nunca, no. Weón, ni cagando. Y nunca Yo fueron, pues. pensé, Entonces después esos formularios eran al principio como... yo pensé que se podía dar un poco porque como estos docentes se conocían y en el fondo, ¿cachai? Igual ya tenía ahí como una prueba de cierta modo, de cierta forma de que el alumno la está Claro. haciendo. Pero cuando la hice por fuera, en otro lugar, no, tampoco me pasó. No, Ujú. no, nunca me visitaron ni nada. No, pues bueno. No, y de hecho, eso también se transformaba en papeleo, porque como no venía ese docente a revisarte, tú terminabas haciendo eso, pues, weón. Era como, ya, escribe acá lo que hiciste en la revisión y después ya te lo firmo. Y era como, ya, weón. Sí, igual, yo igual lo La hice wea todo. Y después me dio risa, me dio mucha risa porque, supuestamente el manso avance laboral, así. puta, sí, po. Dime, dime, O dime. sea, no, si tampoco. O sea, no digo que no lo podéis hacer, así como. Pero la verdad tampoco era la idea así como mentir de lo que hice, porque en realidad lo que hice me servía, pues, ¿cachai? No, no tuve que inventar nada que no. Pero bueno, a la wea Sí, que iba pues. que cuando yo le pasé el papel de la hora y de las tareas a este profe, me acuerdo que cuando lo iba leyendo iba diciendo así como, ya a ver, un combo de churrasco con papas fritas, ya, si este es mío. Así no sé, como que está. Yo así como, puta, le di el medio color por más la wea. Así. Este profe tenía una salida Pero, muy rara, weón. Me entretuvo, pero weón. lo bueno es que tu profe, o sea, el pelado como que veía la parte chistosa de todo este Sí, proceso, pues, po. weón. Era más o menos así. Yo me acuerdo que Patito también, po. Patito también veía como la parte chistosa, pero al momento de que había que trabajar, Ah, se ponía serio y me pedía caleta ayuda. sí. Yo me acuerdo que esas fueron las primeras veces que yo me sentí como con una responsabilidad en el diseño de algo, o en el proceso que se iba a diseñar algo, incluso de como el encuadernar o el proceso de crear el cuaderno, que me sentí demasiado responsable de una tarea que no era para mí. Porque trabajando en otros lugares anteriormente, nunca me sentí así como, puta, voy a lavar los platos porque, weón, mi jefe me va a pagar si es que lavo los platos mejor en el restaurante y Ujú. la weón. Y era como, no, lavo los platos, lo hago bien, ¿cachai? Con tal de que no me vengan a huevear y listo. Pero acá no, acá yo me sentía así como, incluso viéndolo desde ahora, en ese momento me sentí importante, weón. Era como, de verdad, si hago esta parte mal, puede atrasar mucho el proceso. Y esa es una de las cosas que más puedo decir que se aprende en la primera práctica laboral, es que te dais cuenta todas las dificultades que se van apareciendo en el proceso, que incluso tú teniendo un timing, te puede cambiar todo el proyecto. Mm. A nosotros nos pasó mucho que al momento de tener que estar encuadernando, puta, parte de la colección de estos cuadernos se hacían con jeans reciclados, que era como para unir las hojas con la portada. Y bueno, nos faltaba eso, así como nos faltaban jeans. Entonces era como, ya, hay que conseguirse jeans con alguien y... Bueno, ahí era como, no se perdía un día, pero sí te atrasaba ahí en eso, porque tenéis que empezar a conseguir, ir a buscarlo y después volver y recién ahí empezar a hacer el Sí, po. proceso. Y al igual que tú, eh,
eso de las horas, como también me pasó a mí, po, como el tener que salir de clase y decirle, oye, Pato, ¿sabéis que, puta, puedo ir ahora al talleras? Y me decía, puta, ahora no estoy, no, ¿estáis libre a las 12? Y ya, sí estoy libre, ya dale, ahí le damos una hora. Entonces ahí tenía que empezar a contar la Bueno, hora y también saber qué iba a alcanzar a hacer en ese momento, sí, po, po. porque igual habían tareas que eran más importantes que otras, Sí, me acuerdo que algunos ¿cachai? días, corrígeme si me equivoco, igual te ibas como con pega para la casa, pues. No podías ir como para el lugar y te da así como una que otra tarea y la hacías en la casa, en tu PC, ¿o no? Nada que ver. Sí, sí, fueron pocas las tareas que hice. De hecho, a mí me pasó eso de que en esta práctica ocupé súper poco el PC. Como Ujú. que en Fue un más en el taller. principio, sí, en un principio el pato me intentó así como meter trabajo en la casa de computador y la wea, pero viéndolo desde ahora igual era nada, así como que me acuerdo que esos trabajos nunca se ocuparon. Entonces, me mandó así como a editar fotos, cortar fotos, que era como parte de las tareas que se tenían que hacer en la Sí, práctica, igual hice harto de eso. pero, pero al final como el taller se trataba de encuadernación, lo que más hice fue practicar técnicas de impresión, ¿cachai? Para las guardas de los cuadernos, que para los que no cachen y en algún momento quizás les vaya a pasar, las guardas son se pueden decir que son como las gráficas o estas páginas en blanco, entre comillas, que están entre la portada y la primera página de un libro, una pieza editorial. Que en este caso en cuaderno más no tenían guardas, pues, no tenían portadas. Porque era bacán ese concepto que cuaderno a mano se basaba en que el cuaderno por fuera tenía que dejar de ser importante y por dentro empezar a ser único. Basado en que si hay un cuaderno en blanco, ningún cuaderno en blanco es igual al otro de otra persona, porque cada persona escribe con su letra, dibuja con su estilo, ocupa sus lápices. Entonces, bueno, tú tenías literalmente un cuaderno único, era tuyo y todo eso lo tenías solamente tú, ¿cachai? Y me gustaba ese concepto por detrás de Cuaderno a Mano, era súper interesante, en especial cuando empezaban a hacer las ediciones de cuaderno y cómo se basaban en los conceptos, era cool, weón. Ahora recién me empecé a acordar de todo eso, weón. La Y raja, weón. salieron proyectos terribles bacanes, weón. Encima que eran enumerados, pues eran proyectos que después no se repetían. Me acuerdo que un tiempo tuviste guardado. Mira, me estoy acordando. Algo de. Algo tenía que ver con algo de los bomberos. Me acuerdo que tú tenías uno guardado, porque Ah, no se sí, iban a pues. repetir. Sí. De hecho, ese fue uno de los últimos trabajos que hicimos, po, y fue el trabajo más grande. Fue una edición de 54 cuadernos, creo, y todo hecho a mano. Y el tema es que para las guardas se ocuparon. El tema era el aniversario de los bomberos, creo que era de Valparaíso. Entonces, una empresa contrató a Cuaderno a Mano para hacer una colección de regalos, para regalar esos cuadernos a las distintas personas que fueran en ese evento. Entonces se hicieron 54 ediciones y todas numeradas, como tú dices. Entonces ninguna se repetía y era bacán porque todas las guardas eran distintas y se ocuparon. En ese momento se ocupó una técnica de papel marmoleado, pero a base de spray y pintura de óleo, creo. La pintura de óleo era roja, se ocupaban spray plateados y spray de oro. Entonces cuando tú revolvías esto en el tarrito con el diluyente y el agua y echáis las pinturas y empezáis a dibujar como el mármol, bueno, el spray se separaba. Entonces quedaba el aceite por afuera y quedaban como la brillantina del spray en puntitos. Y después cuando tú lo pasabas al papel y lo dejabas secar, cuando doblabas el papel, así como en distintos perfiles, y bueno, salían rayitos de oro, de plata, pues. Ah, la hueá bacán. Entonces tú tenías ahí un cuaderno y lo abrías y lo ponías ahí a la luz y veías así como oro y plata y se veía así como el fuego de los bomberos en rojo a los Oreo, ¿cachai? Esa edición fue la raja, La weón. hueá Fue pulenta, muy weón. bacán. Ese fue uno de los proyectos más completos porque
Ahí hicimos la edición de los cuadernos, que era por cuaderno a mano. Hicimos fotografías de los cuadernos de las ediciones y se hizo un video también, Bacán. así como de la edición especial. La raja. Sí. Ese fue el proyecto más grande que tuvimos y antes, weón, tuvimos caleta de otros. Buena, De weón. hecho, hicimos hasta imanes, me acuerdo. ¿Y tú qué hiciste? Yo me acuerdo súper poco porque creo que en esos momentos tú no llevabas ahí muchas cosas de trabajo. Me acuerdo que estaba en muchos proyectos como experimentales de pelado. Puta, que muchos proyectos del pelado eran así, weón. No, pero Sí, pues. ya, mira, primero que todo creo que... no, ya, me estaba acordando que no me acuerdo si la práctica me la firmaron como su marca de diseñador o me acuerdo si fue Amiby. Creo que fue Amiby la que me firmó Sí, pues yo por eso firmé yo por te Amiby. preguntaba. Ya, ahí Por bueno... eso yo te preguntaba qué está ahí en el estudio. Sí, pues ya, al principio igual me pasó harto que fue como harto editar fotos, harto editar ilustraciones, recortarlas y todo porque este proyecto de Amity que tenía mi profe, lo que buscaba era armar una agencia de diseño que tuviera un estilo Ujú. particular, tenía una forma de usar ilustración y trazos, pero lo más importante es que dentro del equipo la idea era participar con niños que tuvieran alguna discapacidad. ¿Cachai? Sobre todo con Ujú. Gerardo, fue con el que más trabajamos, que él hacía ilustraciones y lo que hacíamos en Amibi era agarrar esas ilustraciones que tenían mucha temática muy bacán y lo que hacíamos nosotros era transformarla en un póster, en una taza, en una polera o incluso proponerla para cualquier proyecto que Ah, llegara, si es que llegaba por Amibi, lo ideal era que cualquier persona que se contactara con Amibi sabía que su proyecto de cierta forma iba a ser resuelto con estas técnicas, ¿cachai? Iba a tener la participación de alguno de estos ilustradores o cualquiera de estos de las personas que estuvieran involucradas, pero iba a tener como este estilo. Entonces yo lo encontraba la raja. A mí me gustó mucho trabajar en ese proyecto y hacer estas cosas. Me gustó. ahí me acordé, ahora me acordé de que tú estabas haciendo un libro con esas ilustraciones y que contaban una historia. Y la historia era la No, raja. como la ilustración y el contenido que tenía, las historias que podíamos armar eran muy lindas. Bueno. Sobre todo armé hartos posts para redes sociales, me acuerdo los primeros. Eso Ujú. estaba bien entretenido, armamos unos posts bien bonitos con ilustraciones. Ya, luego de eso, lo que hice harto también fue maquetear. Me acuerdo que él estaba desarrollando unas cajas de bombones y tuvimos que armar unas maquetas para probarlas, para que ver si funcionaban bien y todo. Ahí usé harto plotter, harta impresión, harto cortar y armar maquetas. Eso me sirvió harto para la práctica. Y ya para el final de la práctica fue el proyecto editorial, que es lejos el que más me gustó. Fue bacano. Y en ese caso, En ese estuviste sí, caleta ese rato. fue casi toda la práctica. Sí, esto primero que hablé fue menos de la mitad, yo diría. Ya después lo otro fue con este proyecto. Y lo que me gustó mucho es que en ese momento vi todo todo el proceso de armar un libro de todo lo que se tenía que hacer. No solo como en trabajar en el archivo, ¿sí? Porque ahí yo más que proponer, lo que yo hacía era como ejecutar. O sea, yo cortaba fotos, a mí me decían ya hay que armar este capítulo, pero el estilo del capítulo, el estilo de la ilustración, eso ya estaba definido. ¿Sí? Yo ejecutaba dentro del archivo. Pero en ese momento me servía porque yo estaba recién armando un Claro. libro, ¿cachai? Entonces estaba más preocupado de armarlo y que armarlo bien y que funcionara, que en realidad no se me hubiera ocurrido cómo proponerlo gráficamente. O me hubiera costado mucho. Ya. Pero me gustó ver, haber estado desde las primeras reuniones. O sea, desde que el cliente se contactó con nosotros, yo estaba en la reunión, pude ver cómo ellos lo expresaban, qué querían, cómo nosotros le podíamos recomendar algo. Me acuerdo que viajé con él a varias imprentas, entonces podía ver cómo realmente tú cotizáis un libro, ¿cachai? Luego ya después con armar ciertos capítulos, ir a proponérselo, armar maquetas para que él las pueda ver, para que él pueda ver el libro, cómo se podría ver impreso, y ya después una vez armado, ir a hacer pruebas. Claro. Así que ahí siento que le perdí harto el miedo a realmente armar un libro, porque pude trabajar en uno, ¿cachai?
Y un día por Valpo me acuerdo que iba por afuera de una biblioteca, de una librería, y lo vi en la vitrina, weón, y fue bacán, weón. Me dio como, sí, fue Fue como emotivo, hermoso. weón. Así como, oh, yo trabajé en ese libro. Y lo bacán es que el Es autor puso nuestro nombre bacán. adentro, po. No solo del diseñador, sino que también puso el mío, porque en ese Buena. tiempo igual estuve hablando harto con él, lo conocí, una persona muy bacán. Y así que mi nombre también estaba en ese libro, así que me sentí. Fue un buen proyecto. Y yo creo que, bueno, ahí yo ya sabía que me gustaba mucho el editorial, pero ya con eso, como que cada vez iba estando más seguro de lo que quería hacer. Eso se puede decir que es parte de... Bueno, igual depende de la experiencia de cada uno, pero por suerte a nosotros dos nos tocó estar en una práctica que nos permitió eso, po. Estar dentro de un proceso significativo para alguien que quería cumplir con algún proyecto. Ujú. En este caso, este proyecto de los bomberos era súper importante para el pato porque era como abrirse muchas puertas a que más gente pudiera ver el trabajo Sí, po, de cuaderno a mano. sí, totalmente. Entonces es brigio eso como el estar dentro de un proyecto que es tan autogestionado de cierta manera, porque los recursos son pocos, el trabajo es mucho y, las metas o los objetivos que vengan después son inciertos, po. Como que tú nunca sabes que un proyecto te va a dar la fama máxima, ¿cachai? O te va a convertir en otro proyecto más nomás, pues, ¿cachai? Sí, Pero después de esto, yo sé que a Cuaderno Mano como que le empezó a ir bacán. Y aparte buena. que conmigo en la práctica, antes el pato igual estaba, era él y ciertas otras personas que trabajaban de vez en cuando con él, ¿cachai? Entonces, estar yo ahí constantemente, como que igual se activó más la marca en redes sociales, ¿cachai? En la actividad que tiene como tal la marca, así como de toda la cantidad de cuadernos que hicimos, fue brígido. De hecho, me acuerdo que una vez tuve que calcular o tuve que sacar un cálculo culiado de una edición de libros para saber cuántos teníamos que sacar semanalmente. Y, y lo había hecho con una regla culiada que me enseñaron en ingeniería. Y en ese momento me acuerdo que el pato estaba con uno de sus amigos en el taller y yo le explicaba y veía que me miraban con cara de, ah, ya, sí, Ya, sí. sí, puede ser así. Y hermano, hasta yo me entendía re poco la weá que estaba hablando, pero la cosa era que servía. Entonces, la weá fue como, ya bueno, funciona, será. Como que ahí quedó y la weá se mantuvo así, ¿cachai? Y ese tipo de cosas uno se siente bien, así como el aportar en ese tipo de cosas que eh, pueden ser como impactos pequeños, pero impactáis tantas veces de forma chiquitita que al final termináis aportando mucho. Ujú. Y no solamente a la empresa donde estáis, sino que al mismo proyecto, po, porque imagínate, no hubieras estado tú en el proyecto del libro y el pelado hubiera tenido que hacer eso, ¿cachai? Y él solo, ¿cachai? Entonces todo el resto de los proyectos quizás lo tuvo que haber dejado de lado y tuvo que haber trabajado solamente él. Pero por suerte te tuvo a ti ese tiempo y apareciste en el momento indicado. Entonces, lo mismo con Cuaderno a Mano. Como que estuvimos justo en ese momento en el que nos sentimos parte de ese lugar por un Sí, momento y logramos proyectos bacanes. sí, 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 eso llena. Y bueno, en todo caso, igual, ahora que estábamos reflexionando de esto de las prácticas, quería mencionar de que esto igual es importante. O sea, no es como para que escribáis un ensayo, pero al final de la práctica igual viene un informe y les recomiendo harto que cada vez que estén haciendo un trabajo o algo, igual en segundo plano, piensen de repente cómo pueden reflexionar de esto, en qué les sirvió, qué les aportó ese proyecto, qué Sí. técnicas te dejó, porque así después van a estar súper claros para cuando tengan que escribir el informe y hablar de la práctica,
que básicamente lo que hace uno es eso, pues, como Y no solo, reflexionar de la, reflexionar de la práctica. sí, po, reflexionar todas las tareas que hizo y cómo le ayudaron. Sí. Y de hecho, dentro de esa práctica yo puedo decir que no aprendí tanto como de... eh, tanto de diseño. Creo que fui parte de una marca. Como que ahí me enseñó el proceso creativo de una marca en su estilo. Y en su estilo seguía siendo muy análogo, ¿cachai? Mucho de el concepto, un poco de jugar con la... No es la ironía, pero es como con la gracia de las marcas, ¿cachai? La gracia de las palabras. Como que en ese proceso estuve y se creó una marca para una pastelería, creo que había sido en ese momento. Y ese proyecto puta, habrá durado 3 semanas quizás. Y como éramos dos, igual salió más rápido y más encima el pato no trabajaba solamente cuando estaba yo, po. Él trabajaba mucho cuando yo no estaba, en sus tiempos libres, cuando en la U, ¿cachai? A veces se iba para la casa y trabajaba solo. Entonces, como que en ese proyecto yo lo único que pude hacer era como bueno, vectorizar, pensar un rato con él, así como conceptos, cosas. Y después él presentaba la marca, ¿cachai? Él trabajaba más los colores y eso lo conversamos poco porque un día llegó y dijo, ya presentamos, ¿cachai? Y nos fue Bueno. bien. Y ya como, ya, bueno, bacán, po. Pero lo que más puedo decir que aprendí fue como el ciclo operativo de los distintos tipos de proyectos que aparecían. Porque el ciclo de sacar una línea de cuadernos o una línea de encuadernación, eh, incluso siendo como de la misma marca, era muy distinto. Porque un tiempo se estuvo trabajando con guardas que eran ilustradas por un amigo del pato, ¿cachai? Y esa ilustración creo que se demoró como 4 meses en terminarse. Pero esa línea de cuadernos iba a salir, po. Ujú. Entonces, en esos 4 meses, el pato, puta, compró cierta cantidad de hojas para poder encuadernar esa línea, pero le salían otras líneas entre medio, entonces iba ocupando los recursos de la otra, ¿cachai? Mm, Y así se iban pasando de una línea a otra hasta terminar. Y esta edición que era ilustrada, que era Tumulto, me acuerdo del nombre, habrán pasado 3 ediciones antes que llegara el tumulto final, ¿cachai? Hola, weá, suena hasta bacán. Era bacán ese concepto también, weón. ¿Sabéis por qué? Porque... Gracias por preguntar. Porque era tumulto, era bacán porque este amigo del pato lo que hacía era ver distintos ¿Ya? personajes en Ujú. Valpo, ¿cachai? Así como en las calles de Valpo. Y él los caricaturizaba en su estilo. Entonces tumulto era por este gran grupo de gente que iba a estar en tumulto dentro de la ilustración, ¿cachai? Ah, ya, ya te cacho. Y aparte tenía que ver con el tumulto de guardas, el tumulto de cuadernos que iba a haber, ¿cachai? Entonces como que ellos trabajaban mucho el nombre de la edición dependiendo de lo que querían reflejar. Entonces en esta ocasión era tumulto, me acuerdo que las primeras eran Nef, y creo que Nef significa hoja, no sé si en mapudungún o en otra lengua. Y la edición Nef es verde, ¿cachai? Es como verde con nota amarillenta, que tiene relación con el color de la hoja en los distintos estados que Ujú. tiene, ¿cachai? Y así constantemente, no me acuerdo de otras ediciones. La La edición de raja. fuego, ¿cachai? Que era la de Sí, los oye, bomberos. súper importante el concepto, Así man. que, Para cualquier proyecto, y igual sí, buena como experiencia para ti haber estado en proyectos que sí le daban como esa importancia al concepto. Entonces, te queda a ti para después, pues, man, para después cuando hagáis tus propios proyectos, siempre tener eso presente. sí, pues. Y debo decir que con el tiempo la parte de conceptualización cada vez se va dando más rápido. Igual creo que dentro de lo malo que me pudo haber pasado en la práctica, pudo haber sido en que de repente me sentía inútil o me sentía lento más que inútil. Entonces yo sabía que, por ejemplo, se podía avanzar mucho más rápido
pero el pato con la intención de enseñarme, igual se demoraba un poco más. Pero esto me pasó así como los primeros meses. Yo creo que estuve como 4 meses para poder terminar las horas, la cantidad de horas con la práctica. Y aparte que después seguimos trabajando, ¿cachai? Eh, en un principio sí era más lento y... Puta, bueno, por decirte algo, el pato hacía 20 cuadernos cuando yo hacía 7. ¿Cachai? Él encuadernaba 20 cuadernos y yo hacía 7. O él el proceso de conceptualización lo lograba un poco más rápido que yo. Entonces, las ediciones las planteamos más rápido. El tema de la marca, cuando lo hicimos también, la planteamos mucho más rápido. Y con él me quedó eso de que el concepto es súper importante y de repente con el tiempo, si es necesario trabajarlo como con esa intensidad. Porque te dais cuenta que mientras antes y mejor llegues al concepto, más rápido vas a poder lograr hacer toda esa concepción gráfica que se le llama cuando tú hacías el logo, o así la página editorial, ¿cachai? O así el sitio web, etcétera. Sí, po. Es como muy importante. Entonces, mientras más te demorís, lo otro se te va a hacer mucho más difícil que... Eso yo creo que una de las cosas que más nos pasó en los primeros años, que hacíamos todo al revés, po. Que nosotros dibujábamos y después pensábamos así como que esto significa tal cosa. Bueno, o también, puta, la típica de que realmente nunca te convencí del concepto que tenía, a lo mejor encontraste algo que era piola y cuando tú no tenías una buena base o peor aún, no, todavía no encontráis el concepto por donde te querías ir, te atrasa todo el proceso. No podía, te demoráis Sí, po. haciendo la marca, te demoráis haciendo las piezas gráficas porque no tenías. Y resulta que de repente sí, te estuviste craneando harto rato hasta que te convenciste por algo y podías avanzar súper rápido. Y me pasó mucho en los primeros años que no le daba la importancia que tenía realmente conceptualizar algo bien antes de seguir trabajando. Sí, po. Y recién en el tercer año nosotros nos empezaron a meter ese trabajo del concepto, pero porque nos basábamos más en el usuario, en la importancia de las piezas para el usuario más que para nosotros, po. Y ahí Ujú. cambia todo, así como que ahí de verdad cambia todo. Y acá se puede decir que en la práctica, no sé si te pasa a ti. Yo creo que sí, pues, porque tú hiciste un libro que no era para ti. Entonces tú tenías que Sí, cumplir las expectativas del cliente. sí, no, y en la primera, en mi caso fue de mis primeras experiencias con trabajar en algo que realmente, donde realmente hay un cliente de verdad, ¿cachai? Que si iba a Sí, pues. decir así como ya, esto era lo que quería, esto era no, o convénzame de tal solución, donde yo estoy trabajando en algo que realmente no, como decís tú, po, no, no es para mí, no es para lo que yo encuentro bonito o yo creo que va a funcionar como a partir de solo mi opinión, sino que es primero para, primero para un cliente que lo encargó y segundo dirigido a quien tu cliente se quiera dirigir. ¿Cachai? No sé Claro, si, al no sé si usuario se final que va a entienda ser. eso, que Sí, igual sin querer explayar tanto en eso, pero que se entienda que tú, de cierta forma, tú estás trabajando para el cliente, sí, pero no mucha, pero tu trabajo no necesariamente va dirigido a tu cliente. No sé si me estoy explicando bien. claro, sí, sí, sí. Es que esa es una de las problemáticas que todo diseñador pasa, pues, que es como en un principio, no sé, en un principio de la carrera, tú estás diseñando para ti. Entonces después vaya avanzando en el año y te van diciendo que tal cliente te pide tal cosa. Entonces ese pensar en ti se va transformando en me tengo que convertir en el cliente, ¿cachai? O sea, dentro de Ujú. todos estos proyectos ficticios que te pasan en la U, tú tienes que ser el cliente y tienes que pensar como cliente. Y después de pensar como cliente y lograr hacer una pieza o un diseño para un cliente, te dicen, ya, pero este cliente tiene que llegar a esta persona, que es el usuario. Sí, Y ahí, recién ahí es donde va a impactar realmente tu diseño, pues, ¿cachai? sí, pues son tres niveles, Recién ahí, pues. así como, sí. Y tú vas avanzando de atrás, o sea, claro, así como de atrás hacia adelante y después los resultados se van a ver de adelante hacia atrás, po. Ujú. Porque
Ya, tú diseñas para tu cliente le gustó, así que lo lanza al usuario. Si al usuario le gustó, las retribuciones le van a llegar al cliente y el cliente te va a pagar, ¿cachai? Exacto. Suena capitalista la weá, pero es como es como el ejemplo más cercano, porque al final Sí, uno po. tiene Pero es que que, trabajar, Juan, sí. Juan, muchas veces uno tiene que trabajar para que quede bueno, pero ese bueno se tiene que transformar en lucas. ¿Para qué? Para que tú puedas seguir haciendo cosas buenas. exacto. Pero es verdad que el cliente muchas veces tiene que entender que él no es el usuario final del producto. Entonces, muchas veces tú le tenés que explicar Sí, que en el fondo, claro, él te está pagando todo, él tiene una idea de lo que quiere, pero no necesariamente le estás diseñando para él no es el usuario del producto. sí, po. Y suele pasar eso en los clientes que son más avanzados de edad, por así decirlo. Ujú. O al menos así me ha pasado, que mientras más adultos son, es más difícil porque ellos tienen tanta experiencia dentro de su rubro como clientes, o sea, como dueños de algo o jefes de algo, que ellos piensan que de verdad las conocieron todas, ¿cachai? Pero no se dan cuenta que quizás el usuario que a ellos están apuntando ahora, ya en su tiempo eran los niños de 10 a 18 años, ¿cachai? Pero ahora esos niños de 10 a 18 son terribles distintos, po. Sí, po. Entonces uno como diseñador se va basando en estudios que uno hace o en estudios de otras personas que están en internet y te dicen cuánto cambió esa generación a la de ahora, ¿cachai? Y hay clientes que son porfiados y juran que la wea sigue siendo igual que en sus tiempos, ¿cachai? Exacto. Juan, hiciste acordarme de algo que me dijo este profe con el que estoy haciendo la práctica, que él siempre me repetía. El cliente sabe lo que quiere, pero no todas las veces sabe cómo lo quiere. Y ahí es donde entra el diseñador. En el cómo es eso, ¿cachai? El cliente busca una solución, pero no necesariamente él sabe cómo esa solución tiene que ser la correcta. ¿Cachai? Él Claro. me explicaba, por ejemplo, así muy burdamente, tú necesitas cruzar un río. Eso es lo que quiere el cliente, ¿cachai? Cruzar un río. Pero tú para cruzar un río podrías cruzarlo nadando, podrías cruzarlo en un barco, podrías subirte a un avión, podrías subir, ¿cachai? Sí, po. Entonces ahí uno entra como diseñador y le dice, puta, hagamos un puente, po. Así, o sea, es que es verdad, bona, porque a veces si tú dirigís un proyecto, y, bueno, es que se entienda que no es como para perjudicarlo, porque es todo lo contrario. Porque tú, como diseñador, te podés preocupar de que a ti te paguen, ¿cachai? Así como, ya, el cliente quiere Sí, esta po. weá, yo se la voy a hacer, para evitarme problemas. Bueno, a lo mejor más de alguna vez te vas a encontrar con ese que ya, de verdad, si tenéis muchos problemas con el cliente y le hacéis la weá que quiere, ya preferís salir del cacho. Pero ya, yo podría entregarte lo que tú querías y tú me vayas a pagar y de ahí, listo, yo quedo feliz, ¿cachai? Yo no pierdo. Pero el problema es Sí, que po. si yo te entrego eso, que te lo estoy diseñando y tal cual tú querías, con lo que tú crees que es lo correcto, muchas veces puede que no te funcione. Entonces, ahí es cuando después Ujú. esa plata que tú invertiste en el trabajo gráfico no va a dar frutos. Y ahí, bueno, es cuando entra un Sí, poco po. lo de Sí, que uno como diseñador igual se debería preocupar de eso, ¿cachai? Si uno quiere potenciar al cliente, quiere que le vaya bien. sí, po. Exacto, uno al final quiere eso, pues quiere que le vaya bien al cliente, independiente si te puede llegar a caer mal o no hay una buena relación en el tema de feedback o si se demora mucho. La verdad y como la forma que, pues al menos nosotros lo encontramos correcto, es que al cliente le tiene que ir bien sí o sí porque es un potencial cliente o un potencial contacto que te puede atraer más gente, po, o puede volver él mismo, ¿cachai? Sí, po. Y ahí si esta persona vuelve, ahí recién tú decides si quieres trabajar con él o no, porque ya tienes la experiencia, ¿cachai? Ujú. Pero ahí uno tiene que velar obviamente por sus intereses. Puta, si es un cliente que te trae millones de dólares, ¿cachai? Yo creo que lo podía aguantar un ratito más porque te entren otros millones de dólares. No, sí, po. No, pues a mí igual me ha pasado, y Pero, igual, bueno, con esta pega en la que estoy, igual más de algún caso me ha tocado en el que ya el cliente no quiere nada más de lo que él quiere, así. Y ya para evitarte cacho, bueno, así la weá y listo, ya, como ya, ahí está. Esto es lo que usted sí, quiere, pues. ya, ahí está. Y después si vuelve ese cliente, puta, le decís que... ¿Sabes qué? No, no va, pues. Sí, sí, po. Pero bueno, igual ahí es diferente porque es diferente cuando yo tomo un proyecto
como yo, con mi nombre, como diseñador, ahí yo diría que sí tengo como un poco Ah, más de claro. filtro con los clientes o decido decir que no, pero en este caso, en el que yo Sí, estoy po. hablando, ahí yo tengo que hacerlo, pues, ¿cachai? E incluso yo tengo que optar como... Sí, Ah, ahora me cachaste de dónde estoy hablando. Yo ahí, ya, sí, yo ahora caché dónde formo voy. parte de un proyecto. Entonces, yo no me puedo, por ejemplo, enojar con un cliente. Bueno, que tampoco era como para enojarse, si a lo que voy es que no. Era como que de repente pasáis un Ujú. poco de rabia, ¿no? Tenéis que hacer una que otra cosa más de una Sí, vez. po. Pero lo que voy es que tú ahí tienes un papel como diseñador, incluso yo diría que tengo hasta no diría otra personalidad, pero de cierta forma yo igual estoy respondiendo por una marca, ¿cachai? Entonces mi forma de responderle a los clientes, mi Claro. forma de comunicarme o mi forma de abordar ciertas correcciones o cosas, yo lo tengo que hacer a partir de esa marca que yo estoy representando, ¿cachai? Entonces yo formo un papel. Súper buena explicación la que diste de eso, de que en esta práctica laboral es súper importante eso. Eh, Hay que dejar de ser un poco uno en el sentido de que tú ya no debes responder a los requerimientos del cliente como tú piensas que es correcto, sino que debes tomar ese punto de vista tuyo de pensar que es correcto, pero tomar la personalidad de la marca, del estudio, del diseñador, del profesor con el que tú estás trabajando, porque ese profesor tiene cierta relación con esta otra contraparte que aparece y tú tienes que responder como él porque lo estás Sí, representando. sí, eso es súper En importante. especial, puta, si eres, no sé, eres una empresa, una agencia de publicidad, ¿cachai? Y te mandan a presentar a Ambrosoli y no sé, tú estás ahí en la agencia JP. Tú vas como JP a presentar ese Exacto, proyecto, exacto. ¿cachai? O sea, quizás tú lo lideraste como Matías Hernández, pero tú vas representando JP. Entonces, puta, tú como Matías Hernández podías decir, hey, yo, motherfucker, te hice esto, yo. No es lo correcto, po, weón, porque JP habla, no, nosotros te hicimos esta propuesta basada en los diseños que investigamos, ¿cachai? Como que esa es una de las cosas importantes que en esta primera práctica laboral eh, puedo decir que mientras antes lo practiques, después se te va a dar Ujú. mejor. Y si quería entenderlo como que hay que ser falso, entiende la weá como queráis, ¿cachai? No, Pero al es final que eres tú convirtiéndote, eres tú siendo empático con la empresa a la que estás representando, el estudio diseñador que estás representando y manteniendo esa cara buena, ¿cachai? Que se muestra, sí. porque ustedes son Pero es que profesionales, no ¿cachai? sé. Yo no diría que es que es falso porque es que como yo lo entiendo, porque tú estás formando Es parte de que un digamos grupo, que es pues. falso para lo bueno es Claro, en el grave, caso de po. que, claro, estáis tomando Sí, pues. una actitud que a lo mejor no tendríais normalmente, claro, sí. Pero tú lo dijiste, pues tú no estás ahí, tú no vayas Sí, pues. ahí simplemente como Enzo Núñez, ¿cachai? Tú no ahí no te estáis presentando como el amigo o como realmente que tú no querés que esas personas te conozcan tal como eres tú. Tú ahí lo que vayas a hacer es estar representando a una agencia, ¿cachai? A un grupo, de algo. Claro, ellos te van a conocer como Sí, pues. diseñador, pues. Si después la relación se da así como de poder tutearte, así como el primer paso es tutearte. Si se da esa relación, puta bacán, pero en un inicio tú vas como diseñador Sí. Y tanto, bueno, que no ¿cachai? se Entonces tú te tienes que comportar como Ujú. diseñador Y que no, tanto. bueno, y no se entienda solamente en el lenguaje, yo lo decía porque en mi caso sí, sí igual la comunicación tiene ciertas recomendaciones, pero yo diría que lo más importante es respecto a la responsabilidad. Porque, por ejemplo, tú como persona, por algún razón, por Ujú. algún problema, a lo mejor tú decís, no, hasta aquí llegó, prefiero evitarme problemas. Pero cuando tú estás ahí con una empresa o algo, ahí tú no podés tomar esa decisión, ahí tu responsabilidad es otra, ¿cachai? Sí, Ujú. pues, Oye, exacto. buen tema, Sí, weón, que sí. salió ese. No, ni siquiera lo teníamos anotado. No, pero son cosas relevantes que, como lo hemos dicho en todos los capítulos anteriores, nosotros nos vamos dando cuenta de repente cosas mientras la estamos hablando acá. Ujú. Y esto sí está en la pauta que nosotros le escribimos, pero es que esta primera práctica, de hecho muchos profes nos dijeron esto mismo, que es transformar esta práctica en una forma de contactos para el futuro. En nuestro caso, nuestros contactos fueron nuestros profes, po. Entonces, en ese sentido, como que nuestro contacto se formó tanto en la universidad, en la práctica, como por afuera.
nosotros tenemos, se puede decir que una relación más de, no sé si decir amigos, pero nos tuteamos más cuando nos hablamos ahora o nos tuteamos más cuando hablamos en clase. No nos andamos tirando chuchadas así como, buena, pato culeado, la wea. No, pero sí nos tirábamos Sí, po. talla, ¿cachai? Y a través de ellos pudimos conocer a otros profesionales que con el tiempo se van agradeciendo conocerlos, pues, porque voy aprendiendo caleta de ellos. Y después, eso, al final era eso, así como que estos No, te contactos al sirven futuro le van harto. a servir sí o Bueno, sí. muchas personas que yo conocí cuando iban a estos lugares donde hacían la práctica, siempre les dejan el contacto, después los invitan, les dicen, oye, cuando terminí, vuelve a hablarnos en una de esas, puedes venir a trabajar para acá. ¿Cachai? Imagínate, yo en la segunda práctica todavía sigo tomando ciertas pegas que me vienen de allá, po, ¿cachai? Entonces nunca fue malo, nunca. No lo vean Bravo. solo como una nota o como por cumplir, sino que como por la experiencia de lograr una buena experiencia con la agencia, con la persona que te contrató, ¿cachai? Con la persona que te estuvo enseñando, porque después igual podéis sacar cosas buenas de ahí, ¿cachai? Sí, de todas maneras. Y, oye, ¿tú tuviste alguna anécdota mala dentro del... o tuviste una mala experiencia dentro de esa práctica? No, no tiene que ser así como... puta, me llegó el Chino Río y me pidió un póster, ¿cachai? No, no, Tiene que no, ser no, yo diría que malas no, otra weón. cosa. No, así como por quejarme, ni siquiera por quejarme, sino que hubo un tiempo que estuve medio aburrido porque tenía que viajar. Yo donde vivo lejos, tenía que ir como ¿Verdad? a trabajar a Viña, bueno, incluso un poco más de Viña, era más hacia Valpo. De cierta forma, un tiempo estuve así como, puta, esta bala podría ser desde mi casa. Sí, pero fuera de eso, no, bueno, nunca me tocó trabajar con algún cliente pesado, y ni con las personas que conocí ahí estuve trabajando, no, nada, súper buena experiencia. Igual heavy ese cambio que bueno, nosotros hicimos la práctica hace cuánto, 3 años nomás. Sí, Y en ese momento no estaba tan instaurado el tema del home office, po, weón. exacto. Y ahora la weá obligatoria. Sí, O pues, sea, sí. hacer la práctica brigio eso, como pasar de... Ahí sí que no sé qué consejos podríamos darle, así como de sobrevivir a una práctica Online. online. Yo Es creo que que es un no, no, sistema diferente, es no un me la puedo sistema imaginar. diferente. Yo si lo miro para atrás Sí, ahora, me alegro igual de haber viajado, porque siento que aprendí y apliqué mejor cosas estando ahí, en el lugar, así como con la persona con la que estáis claro, trabajando, sí, po. porque surgen ciertos problemas, esta persona te recomienda algo y tú estás ahí en el mismo lugar y es más fluido. Pero cuando es online, igual es otro mundo, es otro mundillo, igual algún día deberíamos hablar un poco de eso, así como nuestras recomendaciones de trabajar desde la casa, de si es que te vaya a tirar a hacer una Si le tuviera que práctica dar un... home office. Sí. Sí, si tuviera que darle un consejo así como al tiro a las personas que nos están escuchando y van a hacer una práctica online, es que pregunten como estúpidos. Sí, Uno pregunta como puede, ¿cachai? Pero pregunten como estúpidos. O sea, si tienen una duda, de verdad no se queden con ella, ni cagando. no, Porque este no es el momento de aprender normalmente que nosotros tuvimos la oportunidad de poder aprender en ambas prácticas. Pudimos ver al lado, ¿cachai? Pudimos mirar a la persona que estaba al lado, ver su proceso, tomar apuntes mentales de lo que ellos están haciendo o ellas que están haciendo y poder aplicarlos en nosotros. Pero en estos momentos, cuando todas las cosas son online, no tenía eso. Entonces, tú, aunque te sintáis la persona más hinchagüea del mundo, siempre prefiere preguntar. sí. Ahora, hay un punto, si lleváis, no sé, po, un año en tu práctica y porque se transformó en tu trabajo, ahí como que Ah, ya, claro, ahí si estáis cálmate un poco con las preguntando como preguntas, y pregunta justo lo muchas veces sin necesario. cesar la misma cuestión y, ¿cachai? Y ahí es que ahí ya pasa por otro lado, porque ahí tú estáis preguntando algo y no estáis Sí, poniendo po, de tu parte para aprenderlo, ¿cachai? O, pero lo que quería aportar a sí, lo que estáis mencionando es que no lo vean como que tú estás molestando a la persona, porque cuando tú eres practicante, y ya esto me lo han dicho hartas personas, cuando tú les preguntáis, tú mostrar interés. Cuando tú estás preguntando cómo hacer algo, sí, cómo hago po, esto, cómo puedo mejorar esto, o sea, o tú podías mencionar, o sea, te preguntan, ¿sabías hacer esto? Y tú podías decir,
Mira, sabéis que lo sé hacer de cierta forma, pero me gustaría que me enseñaras igual, a lo mejor para ver cómo lo haces tú, o incluso prefiero para asegurarme que me enseñé, aunque yo ya tengo una noción de esta parte. Ya, pero lo que es que a mí me han mencionado muchas veces que cuando tú haces esto es un demostrar interés, ¿cachai? Entonces esta otra persona puede tener la intención de seguir enseñándote aún más cosas todavía. Cuando tú no preguntás y estás así como, no sé, asumiendo todo, y llegás y te dicen hace algo y te ponís simplemente a hacerlo de la forma en la que tú creí, te vaya a perder esa oportunidad de que te enseñen más, de que puedan salir más detalles, más cosas, más consejos. Sí, eso es verdad. Lo que tú dijiste es cierto, o sea, el interés, si es que tú preguntas, se va a notar y la gente, dependiendo de la persona también, si te toca a alguien, no sé, lo más común posible, lo va a tomar en cuenta y te va a intentar ayudar, ¿cachai? Pero si no preguntáis, ellos de todas maneras van a pensar que, o piensan, o van a pensar de que te las sabéis todas, ¿cachai? Y ellos saben que no. Y lo segundo es que tú vas a desperdiciar la oportunidad de poder haber aprendido más de lo que ya sabes. Y para que las cosas se mantengan divertidas o interesantes, mientras más sepas es mejor. Porque te vais dando cuenta con el tiempo que todo lo que sabías antes ya no funciona o ya se ocupa poco. Y vais descubriendo cosas nuevas y se va haciendo aún más entretenido por eso mismo. Porque nunca se acaba el conocimiento que vais a tener. Ujú. Sí, totalmente de acuerdo. Así que yo creo que eso, Mati. Podríamos Sí, decir que este capítulo va a quedar cortito, pero abordamos todo, la verdad. O sea, sí, abordamos desde de qué se trata la práctica, que si queremos recordar un poco, nuestra primera práctica fue la de operar, la de ser mano de obra pura y dura dentro de un proceso en una empresa, de ser esclavos de este sistema capitalista y convertirnos en los burracos que somos. No, sí. mentira. No, yo Pero diría que es más sí, de ejecutar, de hacer. sí, ejecutar. Más que de Exacto. proponer, yo diría, más que de proponer, es ejecutar. La primera es ejecutar, la Ejecutar. segunda es proponer. Sí. Y eso mismo va de la mano con que no tenemos que crear tanto, sino que tenemos que estar aportando, preguntando, haciendo que las cosas seamos asistentes de las personas con las que estamos trabajando. Que no sea, nosotros no somos como un trabajador, sino que somos asistentes de ese trabajador y tenemos que aportar a que su trabajo sea lo más completo posible, más de lo que él ya lo hace. Sí, sí. Eh, Tomamos el punto de que llenen sus papeles, por favor. O sea, si es que ustedes tienen que llenar una bitácora, por favor, Háganlo, weón, de llénenla. verdad. Sí, así como, weón, si tienen práctica así de lunes a viernes, háganlo el viernes en los últimos 30 minutos que tengan de su práctica. Y díganle a la persona con la que estén si, weón, me podéis dar 30 minutos, ¿cachai? Para hacer esto, bla, bla, bla. Porque si no se te va a olvidar. Y después supuestamente esos 20 minutos que uno dice que se va a demorar en hacer la weá, No son se van 20 minutos. transformando en cuánto, 2 días, Weón, y 2 días estáis así intentando como acordarte qué tratando de hiciste. armar una weá perdida. Así como reconstruyendo una escena del crimen prácticamente. Como que empezáis a buscar la fecha de los trabajos. Ah, esta bala hice este día. Ah, Empezáis así como a sí. reconstruir una planilla Y fantasma. lo peor es que y te puede pasar de que, esta foto la edité tal día. Oye, pero esta está editada hace 3 semanas antes. Y ahí ya cagaste. Así No, como ahí que ya ya se ese proyecto desordenó lo la tenéis weá. que inventar. Ujú. Sí, ahí tenéis que inventar. Que no No, puedo ahí te decir que no me tiraste. pasó. No, igual tuve que Sí, rellenar algo para que calzara bien, porque no calzaba bien y tuve que ahí hacerle una sí. modificación. Hacerle una modificación a ese proyecto de 2 semanas que pasaron a ser un mes. ¿Qué más? ¿Qué es? Recomendar, bla, bla. Eh, y yo, eso, lo otro, lo más importante de que cosas que son importantes de poner en práctica en esta práctica, valga la redundancia,
es saber convertirse en la identidad que tienen la empresa con la que estás trabajando, con la pyme que estén trabajando o con el profesor que estén trabajando, y convertirse un poco en ellos y saber cómo ellos mantienen sus relaciones con sus distintos clientes. Y también aprendan del proceso. Aprovechen de aprender mucho de los procesos, porque Sí. así se van a dar cuenta de a qué cosas tomarle más el peso que a otras. No, Porque súper la importante. verdad es que eso, al fin, quieras o no, eso se nota. Sí, Porque uno normalmente dice así como el diseño es lo más importante y puede ser que bueno, el estudio del cliente o del usuario final sea más importante que eso. sí. Y también por el hecho de que en esta oportunidad, o sea, tú en esta práctica tenías la oportunidad de ver el proceso, de no estar viviéndolo, porque para la segunda va a ser todo lo contrario. ¿Cachai? Ahí tú vas a tener que tú armarte tu propio proceso de cómo vayas a abordar un proyecto. Y te sirve mucho haber en esta práctica anterior, haber visto qué cosas funcionaban, qué no, qué cosas quería aplicar, qué cosas no. Así que definitivamente buena recomendación. Así que eso pues Eso. chiquilines. Muchas gracias por estar en esta sexta entrega. Oye, weón, no, no dejé sin las ¿Sí? recomendaciones, weón. ¿Ah? No, ¡Oh, weón, no veis si cierto! tengo la ¡Cierto! media Las recomendación. No, recomendaciones. no. Mira, buena, bueno. Ya, entonces. Adelante, Ya, voy compañeros. yo. Dele. Ya, chiquillos, diseñadores. Bueno, primero diseñadores, después voy a dar una herramienta que les puede servir a más personas. Pero, chiquillos, para todos los que estén trabajando con una marca y estén viendo alguna opción antes de ser la definitiva y tengan que pasar por este proceso medio latero en el que tienen que empezar a probar los colores, la escala, si se pixelea, si se ve, cómo se ve con otras marcas, cómo se ve en esta combinación de color, si funciona bien, les presento. No, chiquillos, les quiero recomendar una página que se llama logolab.app con dos p. No, chiquillos, en esta página ustedes. App de App de aplicación. aplicación. Ya, pues, ustedes pueden subir una foto de su propuesta de logotipo y esta página automáticamente la pasa por balance, por blanco y negro, la cambia de color, la reduce y la amplía. Les puede mostrar, por ejemplo, en los contenedores y el espacio que va a ocupar, cómo puede funcionar con los píxeles, si se ve borrosa. Tiene algo muy bacán que te la coloca en un icono, por ejemplo, de un teléfono para verlo como se vería en una aplicación. Y también un proceso muy importante es cómo esta marca convive con otras marcas alrededor, por ejemplo, si es que llama la atención, si es que no la llama. Así que en verdad es una muy buena herramienta para que ustedes puedan ir decidiendo cuál propuesta es mejor y hacer este proceso más rápido y ahorrarse harto tiempo. Esta página lo muy bacán es que es de un estudio que se llama Studio Bros. Y este estudio, aparte de esta app, por así decirlo, que te ayuda a revisar la aplicación, tiene otros para probar fuentes, para hacer paletas de colores y uno súper interesante que es para hacer brainstorming, para hacer mapas de contenido. Así que eso también les puede servir a no solo a los que son diseñadores, sino que a todos los que quieran hacer rápido y ordenar ideas y todo. Así que espero que lo revisen y les sirva harto, chiquillos. Pueden ser publicistas, diseñadores, Community marketeros, todo manager. lo posible. Yo la ocupé, sí, la ocupé antes de entrar acá y estaba acá, bueno, ojalá lo hubiéramos conocido cuando estábamos en la Yo mucho tiempo universidad. estuve Estas buscando. cosas tecnológicas que Bueno, aparecen. no aparecía, yo estuve mucho tiempo buscando así como mapas conceptuales digital. Y la mayoría eran pagados y otros funcionaban mal. Y este está re cómodo, weón. Así que lo voy a seguir probando. Y eso, pues. Ahí Pues está están mi. matando unos perros afuera de tu casa. Calmado, voy a apagar al perro. Oye, súper buena recomendación. ¿Cómo se llama? Ya, Última la vez. aplicación para el logotipo se llama logolab.app. Y cualquier cosa se Punto meten a app. la página que se Ya. llama Studio Bros, donde tienen ahí todas las aplicaciones y las herramientas que están para usar. Así que re buenas, chiquillos. Perfecto, manito. Yo vengo con una recomendación bien cortita y que igual son connotadas a esta banda.
es de música, atento. Tema nuevo. Se llama Wolfpack. Tú ya la conocís, po, bandazo. Buena, buena. Banda Sí, buena. buena. Es una banda de Sí, buena. funk estadounidense que la habremos descubierto hace 2, 3 años. Sí, yo me Y acuerdo que cuando está me desde lo el recomendaste cuando 2011. estábamos en clase. Bueno, es muy Sí. bacán. No, bueno, ahí. Y Ah, es la confirmo. raja. No es un funk como nosotros lo podemos llegar a conocer acá en Chile, ¿cachai? Porque bueno, los tetas son funk o incluso Chancho en Piedra puede tener temas funk. Pero este puede ser un funk más lolo, por así decirlo. O un funk un poco más experimental, entretenido de escuchar. Eso es lo bacán de esto, que es entretenido de escuchar porque puta, te mantiene activo en el sentido de que estáis cabeceando así todo el rato, las líneas de bajo, ¿cachai? Sí, O las baterías, como que son los te mismos sentís instrumentos muy los que en están ese flow. cantando. Sí, exacto. Eso es lo otro, que no tienen... Hay canciones que tienen vocalistas Ujú. que son muy buenas, pero hay canciones que no Sí, tienen esa es la raja, vocalistas weón. que son muy buenas también. Y de hecho, en YouTube tienen un live que está completo y está grabado solamente en una toma. Y creo que es una de las piezas audiovisuales más geniales que yo vi el año pasado. Porque es muy cool, bueno, es muy la raja ver el escenario todo el momento, en cada momento que ellos están tocando, haciendo las estupideces que hacen, ¿cachai? Son como niños dentro del escenario. Así que les ¿Cómo se llama ese recomiendo live, Pau? Wolfpack. Mira, deja buscarlo. Se llama Wolf. También recomendar el que están en el Madison Square Garden. Ese po. Ah, ese. Ah, weón, Ese es es live, bacán. sí. Es la raja. Es muy la raja. Escucharlo con audífonos, por favor. Escucharlo Ya. con audífonos, poner la web en pantalla grande y disfrutar. Sí. Y es de 1 hora No, buena recomendación. 43 y lo vale. Lo Lo vale vale, lo vale. completamente. Para trabajar, para Sí, trabajar bueno, y para sentarte y escucharlo muy concentradamente, muy bacán. exacto. Sí. Así que Wolfpack se escribe con B corta, Ulfpeck con seca al final. Buena. Y ahí van a cachar la calidad de banda que es. Así que antes de despedir, de nuevo, darle una muy grata invitación y muchas gracias a nuestro primer partner Trazados en Serie. Estar en tu serie favorita por fin es posible. Si quieres estar dentro de los Simpsons, si quieren estar dentro de Ricky Morty, de Naruto, de Dragon Ball, contáctalos a ellos a través de su Instagram, que es @trazados en serie, todo junto. Ahí tienen su contacto, que es Gmail, y también le pueden enviar un mensaje para ver todas las dudas que tienen. Envían a todo Chile y sus entregas son muy bacanas, que se nos olvidó decirlo, lo siento, pero esta es la primera vez que lo hacemos. Pueden ser entregas en digital o se los pueden enviar encuadrados a sus hogares. Así que es la Sí. raja porque puede A mí me ser falta uno una para la pieza. oficina. Sí, podéis tener a tu familia ahí en los Simpsons, bueno, al frente tuyo mientras estáis trabajando y te acordáis de todas las tallas que han tirado durante la vida. La raja. Esa, esos escupos de la niña que le gustó en la mano, tal como Bart. Así que, Trazados en Serie, muy bienvenidos y muchas gracias por Sí, eh, chiquillo. ayudarnos. Así Sí, que, muchas gracias a ¿algunas todos. palabras? No, despedirme. Agradecido a los que estén escuchando. Lo que digo siempre, que espero que lo hayan pasado bien, espero que hayan sacado uno que otro consejo, una que otra experiencia con la que se hayan podido reír o reflexionar. Y yo con eso estoy feliz. Hagan Mati. Yo les dejo un abrazo a todos. Les deseamos un excelente inicio de semana, inicio de mes, de hecho. Ujú. Eh, y eso, siempre los mejores vibras No, y sigan aprendiendo el diseño gráfico tanto con nosotros como con otras personas. sí, Así que eso. aguante el diseño gráfico. Bye. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.